Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Continúo con la segunda parte de Mateo, capítulo 6, versículo 19, donde anteriormente quedé en algo muy actual en el día de hoy, como son, por ejemplo, los terremotos, los huracanes, los tifones, los tornados, las enfermedades de las plantas, las erosiones del suelo, etcétera, etcétera. Y dice este versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Junto con los agentes que destruyen están también los delincuentes. Es por eso que dice, y donde los ladrones perforan y roban. Note que los ladrones ellos perforaban las paredes de las casas o incluso perforaban el suelo para acceder al lugar donde se guardaban las riquezas. De modo que éstas desaparecían de quienes eran ricos por poseerlas, para pasar a quienes las robaban, enriqueciéndose a costa de quienes quedaban empobrecidos. Al cabo del tiempo, el que puso su ilusión en las riquezas tiene solo unas manos vacías para Dios. Aun cuando se deterioren, sino que incluso aumenten, todas ellas son temporales, que quedan limitadas a esta vida y son estériles o inútiles para la venida. El pensamiento de Pablo permite alcanzar una dimensión mayor de lo que Jesús tenía en mente cuando comenzó la enseñanza sobre este asunto, cuando dice que, pero de gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 y los versículos 6 al 8. El eco de la enseñanza de Cristo resume también la enseñanza del apóstol Pablo sobre el comportamiento de los cristianos poseedores de riquezas, cuando dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y los versículos 17 al 19, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo que por venir, que echen mano de la vida eterna. Note que las obras buenas es la expresión de piedad real que son fundamento para la riqueza eterna. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El objetivo del cristiano debe de ser celestial, por cuanto es allí donde le está reservada una herencia gloriosa, incontaminada e inaccesible. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Note que Dios ha capacitado al cristiano para que pueda disfrutar de la herencia de los santos en luz. Colosenses, capítulo 1 y versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El creyente Hijo de Dios por adopción en el Hijo, liberado del poder de las tinieblas y trasladado
ya al reino del Hijo, tiene como posición firme la herencia plena de Dios en Cristo, ya que todo cuanto Dios ha hecho lo hizo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Y de ahí que en unidad plena con el Hijo, formando un cuerpo espiritual en Él, siendo además la esposa del Cordero, los creyentes de la Iglesia somos herederos de todo y coherederos de Dios y herederos con Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 17 dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa extraña idea propuesta por algunos de que Dios dará a cada creyente una parcela para administrar en la nueva creación, conforme a la capacidad demostrada durante su vida en la tierra, es algo sugerente, pero que no tiene absolutamente ninguna base bíblica, ya que la herencia de Dios, plena, total y absoluta, es de su Hijo y de todos aquellos que están en Él. El creyente que dedica su vida al servicio de Dios y trabaja conforme a sus propósitos buscando, en obediencia a ser su voluntad, acumula tesoros celestiales en la recompensa que Dios le dará al trabajo hecho bajo el impulso y el control del Espíritu Santo. Filipenses, capítulo 2 y versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y note que hay dos modos de allegar tesoros en el cielo. En primer lugar, por medio de una vida dedicada a Dios, como fue, por ejemplo, el caso de Moisés, que tuvo, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos, capítulo 11 y versículo 26. También se allegan tesoros en el cielo compartiendo y administrando los bienes terrenales, como ya se ha dicho antes en la recomendación del apóstol Pablo, a quienes tienen posiciones de este mundo, cuando dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículos 18 al 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ninguna comparación posible hay entre los tesoros terrenales y los celestiales. El Señor dijo a sus oyentes que las riquezas terrenales son perecederas, pero frente a esto está la permanencia de los tesoros celestiales. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. El apóstol Pedro afirma que los tesoros celestiales que constituyen la herencia eterna del creyente son incorruptibles, es decir, la corrupción que deteriora los bienes terrenales, cualquiera que sea su forma, nada tiene que ver con los celestiales. Y note que también son incontaminables, esto es, no se deterioran con el paso del tiempo. Por tanto, el orín no los deshace, ni la polilla puede destruirlos, ya que son tesoro al margen de la contaminación. Y son también inaccesibles, es decir, no menguan, ni se marchita. Además, están reservados en los cielos, a donde ningún ladrón
puede alcanzarlos. La reserva de los tales está en las manos de Dios, que los otorga. Quien los da también los custodia definitivamente. Y note que están reservados en los cielos, el lugar más extraordinario fuera de toda esfera de influencia del sistema actual que se destruirá con el tiempo. La reserva de los tesoros produce absoluta seguridad, porque Dios, que los custodia, los destina también a vosotros, afirma el apóstol Pedro. Pero note que todavía más hay una mayor dimensión de la seguridad. La herencia está reservada por Dios. Los destinatarios de ella son los hijos de Dios, ciudadanos del reino de Cristo, a quienes Dios custodia también para que tengan la seguridad y certeza de alcanzarlos, como enfatiza el apóstol, cuando dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Y estas son razones más que poderosas para que la vida del creyente tenga una marcada orientación celestial. Continuará con el versículo 20, donde dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús refuerza la enseñanza anterior, confirmando la seguridad de los tesoros celestiales, custodiados por Dios e inalterables a cualquier circunstancia, demandando de los oyentes una posición personal consecuente con la calidad de los tesoros celestiales. Allí, donde los agentes físicos o la acción de ladrones no pueden llegar, es donde debe de estar centrado el interés del creyente. Note que es interesante a modo de ilustración de la demanda comprendida en este versículo, el ejemplo de las recompensas que Dios dará a quienes han tratado de una determinada forma a creyentes a quienes el Señor llama uno de estos mis hermanos más pequeños. Mateo, capítulo 25 y versículo 45. Ya que la generosidad que conduce al desprendimiento de bienes terrenales, la misericordia que incluso podría conducir al riesgo de la propia vida para favorecer a otros, tiene una recompensa eterna de tesoros en el cielo. Confiar en riquezas terrenales es una autoconfianza que conduce al fracaso en muchos casos, porque impide al hombre ser pobre en espíritu. Continuará con el versículo 21, donde dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón orienta toda la vida. Se entiende que no se está refiriendo al corazón como el órgano de la circulación de la sangre, sino al corazón en el sentido espiritual, como el centro de la vida y voluntad humana. Jesús afirma que donde está el tesoro está también el afecto y el interés de la persona. El corazón es atraído a lo que constituye el objetivo supremo, y la persona es atraída hacia lo que constituye el máximo interés del corazón. Note que si el corazón es terrenal, el corazón está orientado hacia él, y la vida se convertirá en terrenal. Para que el corazón sienta afecto por las cosas celestiales, el tesoro debe de ser también celestial y estar con Dios, ya que no se trata de asunto externo, sino de vivencias íntimas y personales. La vida no está formada para expresiones teóricas, sino por acciones concretas. El tesoro del creyente está en las cosas de arriba, porque su vida es también una vida celestial.
Colosenses capítulo 3 y versículo 21, ya que el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6 versículo 45. Y en este modo genérico, lo que satisfaga el corazón satisface y orienta la vida. Note que no es una cuestión de propósito, sino de razón de ser. Nadie que no sea verdaderamente un hijo de Dios, dotado de una nueva naturaleza por el nuevo nacimiento en Cristo, podrá tener interés alguno, aunque lo pueda expresar con palabras, por las cosas celestiales. Y es por eso que el Señor exhorta a considerar el punto de ambición personal. Sí, sus intereses y esperanzas están centrados en asuntos terrenales o en los celestiales, no solo en relación con riquezas medibles, en recursos económicos o financieros, sino también por otro que aparentemente son legítimos, como la casa, la familia, el trabajo, etc., que constituyen el todo de algunas personas. Pero no importa lo que sea o la dimensión que tenga, si algo es todo para alguno, eso es también un tesoro. De otro modo, lo interesante no es la forma en que se manifieste, sino el principio que orienta la ambición. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora Jesús utiliza un lenguaje figurado para concluir la enseñanza, al decir que el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo es el órgano que capta la luz y permite la orientación del cuerpo. En un sentido figurado, está refiriéndose al modo de ver las cosas, que condiciona y orienta el estilo de vida. La conducta de la persona es el resultado del modo que tenga de ver las cosas de la vida, ya que cuando la ambición de la persona se centra en las cosas terrenales, no importa cuáles sean, y se convierten en su tesoro, que producen consecuencias espirituales. La primera es el dominio de los sentimientos íntimos que conduce la forma de vida. Por eso afectan al corazón. De modo que donde está el tesoro, allí también está el corazón. Sin embargo, no solo es el corazón lo que queda afectado, sino también la mente. El pensamiento del hombre está condicionado en gran medida por aquello que ve. La naturaleza adánica es una vida enteblenecida en la que la visión espiritual está comprometida. De ahí que el Señor diga: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versículo 19. Jesús, él quería que sus oyentes tuviesen claro que hay una manera correcta y otra incorrecta de ver las cosas. La correcta corresponde a una visión celestial, la incorrecta es propia de la visión terrenal. Y con esta metáfora del ojo explica ilustrativamente la manera en que se miran las cosas. La visión correcta corresponde a la del ojo bueno. Literalmente la palabra que se utiliza está expresando la idea de un ojo sencillo, es decir, que no tiene doble visión o visión distorsionada. Y Pablo dice que los creyentes en Galacia tenían una visión desformada, que le impedía ver las cosas correctamente. Desde el plano espiritual, sus ojos habían sido fascinados
como si alguien hubiera puesto delante de ellos un cristal que deformase la visión. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Sin embargo, la visión correcta de las cosas temporales y las celestiales permite al creyente andar como hijo de luz. Efesios capítulo 5 y versículo 8. Todo alcanza para los tales la perspectiva de la visión de Jesús. Están considerando todas las cosas como Él las hubiera considerado. Su vida es una vida luminosa porque la perspectiva se establece con visión celestial. De ahí que se diga, todo el cuerpo estará lleno de luz. La visión del cristiano está condicionada por la palabra que como luz orienta el camino. Es interesante el mandamiento que Dios estableció para su pueblo Israel y que alcanza también la misma importancia para el cristiano, cuando dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomios capítulo 6 y los versículos 6 al 9. Así pues, lo que está enseñando Dios a su pueblo es que la vida, en todos sus aspectos, la educación de los hijos, las conversaciones del hogar, el testimonio expresado por el andar en el camino, el último pensamiento del día y el primero por la mañana, el trabajo cotidiano en la figura de las manos, la forma de ver todas las cosas, es el ejemplo de los frontales entre los ojos que orientan la visión. Ha de estar condicionada por la palabra de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver la palabra con el ojo bueno? La correcta forma de ver las cosas se establece a la luz de la Escritura. De ahí que el salmista diga, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. La visión correcta de un creyente que influencia en su modo de pensar debe de estar orientada hacia cosas celestiales. Colosenses capítulo 3 y los versículos 1 al 4. Y note que antes Jesús insistió en la necesidad de hacerse tesoros en el cielo y no en la tierra. Pero ahora amplía el sentido de modo de pensar sobre las cosas terrenales y celestiales. La forma de tener una visión correcta de las cosas es poner la mirada en Cristo mismo, ya que la vida cristiana victoriosa está en esa misma dirección, cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Jesús es la luz del mundo y Él afirma, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8 versículo 12. Una visión con ojo bueno producirá un cuerpo lleno de luz, es decir, una vida que brilla en un mundo en tinieblas. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, cuando Jesús habla de ojo bueno y maligno, se refiere a una determinación de la persona, ya que los ojos espirituales buenos ven y evalúan las cosas correctamente y permanecen fijos en la meta de la vida, que es Cristo. Sin embargo, los ojos malignos crean juicios, decisiones y actos malos e incorrectos y hacen que nos precipitemos de cabeza en el desastre eterno. Por naturaleza,
Todos tenemos ojos malignos. Somos ciegos espirituales y necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, ya que cuando el Espíritu de Dios nos ilumina mediante el Evangelio de Cristo, podemos ver las cosas como realmente son. Es por eso que mi amigo y mi amiga oyente, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, te animo a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque hasta ahora he andado en tinieblas, sin saber por dónde iba. He visto las cosas distorsionadas y por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. A ti te acepto, Señor Jesucristo, Salvador del mundo, en mi corazón como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.